¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Consentido. Hoy estamos en un tema y como invitado genial, fenomenal. Paco, amigo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. No, gracias por caerle, por aceptar la invitación. Hoy, como te decía, vamos a hablar un poco de todo, Sí. referente al medio ambiente, al ambientalismo, a cuidar a la naturaleza, a explorar a nosotros mismos. Y quiero empezar esto con que nos cuentes cómo nace tu interés por contar, o mejor dicho, mostrar las formas en las que estamos no cuidando al mundo y cómo debemos cuidar. Pues yo estuve durante unos 6 años trabajando en Londres y nada, se podría decir que conozco muy bien un poco el ambiente corporativo, ¿no? Y entonces, para mí los temas medioambientales siempre han sido un interés, pero un poco desde el punto de vista aficionado. Es decir, yo no tengo ningún tipo de estudio de biología o de medio ambiente. Para mí siempre ha sido un interés, ¿no? Y también todo el tema de documentales y de grabación, etc. Entonces llegó un punto en mi vida en el que ya estaba harto de tipo de trabajo en oficina, el 9 to 5, ese que le dicen en Inglaterra, ¿no? Y bueno, empecé a viajar por Asia y estuve haciendo vídeos promocionales para organizaciones sin ánimo de lucro, porque para mí era una manera, digamos, yo quería un poco combinar la afición mía que yo tenía, que siempre ha sido el mundo audiovisual, y quería combinarlo con... Para mí era importante encontrar algo que hacer que tuviese un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué ser el mejor filmmaker si a la gente a la que yo estoy ayudando con mis vídeos no le va a importar que yo sea el mejor. Lo único que quieren es un vídeo para ayudarles, ¿no? Para hacer algún tipo de cambio positivo. Y en ese momento fue cuando yo empecé a hacer vídeos, porque realmente me di cuenta que no tenía por qué ser el mejor, ¿no? Es como que siempre me daba un poco de respeto el hecho de que hay muchísima gente mucho mejor ahí fuera, ¿no? Sí. Y es como que en ese momento de mi vida pues me di cuenta que no tengo por qué ser mejor, si simplemente lo que quiero hacer es para ayudar, ¿no? Y de esa manera pues combino mi afición y combino mis intereses con también estos temas en los que también he estado estudiando de manera personal, como medio ambiente, etc. Sí. Ok, buenísimo. ¿En qué trabajabas en Londres? Hacía marketing digital y ventas. Okay. Y entonces era... Por la parte del marketing no era mal trabajo, pero la parte de ventas ya sabes que siempre son tipos de trabajo como muy agresivos, ¿no? Muy... que te hacen tener como una opinión así del mundo corporativo como muy intensa, quizás, ¿no? A lo mejor si hubiese tenido otro tipo de trabajo, a lo mejor no habría acabado radicalizándome tanto, ¿no? A lo mejor en el sentido de dejarlo todo y ya irte por ahí con tu cámara y eso, ¿sabes? Pero sí que creo que es un estilo de vida que a mucha gente como que le quema muy rápido, ¿no? Que de repente a la gente pues se le va como decimos en España, se te va la olla y te vas por ahí. Sí, tío, a mí me pasó recién igual. Creo que el trabajo de oficina cuando el ambiente es jodido no ayuda a nada. Tú tenías estudios, entiendo, relacionados a ventas y marketing. Sí, yo estudié administración de empresas en Sevilla y en la Universidad de Linköping, que es un pueblecito pequeño al sur de Suecia. Y sí, realmente ese tipo de estudios para mí no fueron algo de lo que yo esté orgulloso, como algo en lo que yo haya aprendido mucho, pero sí que es verdad que te dan como una visión muy amplia de la sociedad, ¿no? Y del mundo, ¿no? Creo que es positivo entender cómo funciona un poco la sociedad, entender cómo el dinero, ¿no? El mundo, etc. A pesar de que yo no me considero que esté en ese plan, en ese tipo de intereses de hacer dinero y eso. Pero sí que creo que es positivo, aunque sea saber cómo funciona un poco. Claro. Cuando tomaste la decisión de salir, digo, es difícil. Me supongo que debiste tener muchos pensamientos. A veces no sé si tal vez eres muy relacionado con tu familia, opiniones también que suelen afectar. Sí, claro. ¿Cómo fue el momento previo a tomar la decisión y a tomarla?
Fue difícil en el sentido de, como tú dices, siempre tenemos muchas presiones familiares y de amigos por todos sitios, ¿no? Cuando realmente la gente no lo hace con mala intención, porque realmente toda la gente que está en tu círculo quiere lo mejor para ti, ¿no? Pero hay muchas veces que la única persona que sabe realmente qué es lo mejor para ti eres tú mismo, o tú mismo. Y es difícil a veces porque es difícil como no hacer caso a todo tu círculo cuando todo tu círculo te dice... Pero yo también, para mí, por ejemplo, el hecho de estar viviendo en Inglaterra, yo ya había tenido que tomar no escuchar. Claro, entonces yo en ese momento ya partía del punto de ventaja en el que yo ya había tenido que tomar ese tipo de decisiones difíciles en el pasado y para mí esas decisiones habían resultado ser muy acertadas a pesar de tener a todo tu círculo en contra. Y entonces para mí pues no fue tan difícil en ese momento porque ya tenía la experiencia de haberlo hecho en el pasado. Pero entiendo que dejar... A mí siempre me gusta hablar sobre el tema de dejar algo que te asegura, digamos, en este caso te aseguraba un estilo de vida quizá, o un sueldo permanente, etcétera, etcétera, y todas las otras, no sé si facilidades, ventajas y desventajas que te asumo. Salir de esa zona de confort también es complicado. Digo, tomar las decisiones ya a veces de mudarte es difícil, pero no tiene nada que ver con el dejar algo que te asegure. Exacto. Y creo que eso es una cosa en la que pienso como casi a diario. Porque realmente estamos en una cultura también en la que es casi imposible, es dificilísimo dejar un sueldo, dejar una vida estable. Yo tenía una vida muy estable y vivía muy bien realmente. Con un trabajo que, o sea, a pesar de que te he dicho que el trabajo era intenso, pero realmente yo no estaba levantando sacos de piedra. Entonces, sí, es un esfuerzo de construcción, digamos, que eso sí que fue la parte más difícil, porque a partir de ese momento entonces te enfrentas a la incertidumbre de a partir de ahora no voy a tener nada seguro, nada fijo. Y sí que es verdad que yo ya contaba con ciertos ahorros y todo que sí que me permitieron pues, poder tener un periodo de si quiero estar un tiempo sin hacer nada, puedo hacerlo porque tengo un colchón, ¿no? Un colchón que me he fabricado yo, también personal. Pero sí que es verdad que yo ya estaba en esa posición de privilegio gracias a tener ese colchón. Y hay mucha gente que a lo mejor sí que tiene esa misma iniciativa, pero a lo mejor no tienen esa suerte que yo tuve de poder hacerlo porque no tiene ese colchón. Cuando ya tomaste la decisión y saliste, ¿qué fue lo primero que se te cruzó en la cabeza? Digo, a mí me pasa que hasta ahora sigo combatiéndome a mí mismo. Menos que antes, claramente, pero también sé y entiendo las oportunidades que yo me puedo generar y con mi círculo de trabajo nos podemos generar, siendo, no sé si ahí cabe la palabra autónomos, emprendedores o lo que sea, pero ya dependo de mí, o sea, y trabajo para mí. Entiendo que a veces es complicado entender eso y llevarlo a plasmar, ¿no? Porque te combaten miedos de ya ahora, ¿qué hago? ¿Por qué salí? No debió ser. ¿Cómo tú trabajaste y manejaste esto para entender a dónde ibas y darle duro? O sea, no caer en esos pensamientos que a veces no tomen. Yo, una de las cosas que me di cuenta es que si tú decides tomarte un tiempo para invertir en ti mismo, que no es un tiempo perdido, por cierto, porque muchas veces la gente piensa en eso y piensa como que, te has ido por ahí a viajar y es como que estás simplemente pues en unas vacaciones extendidas, ¿no? Que entiendo, porque realmente desde fuera puede verse así a veces. Pero yo pienso muchas veces si estamos un poco en el ámbito competitivo en el que estamos educados también, que eso ya es otro tema, pero si lo quieres ver también desde el ámbito competitivo, tú piensas que la mayoría de gente no se da tiempo a sí mismo para invertir en sí mismo en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que tú vayas a conocer las cosas que se te dan bien, las cosas que te gustan o las cosas en las que puedes ser excelente, si ni siquiera te has dado a ti mismo un tiempo para descubrirlas? Entonces, es ese tiempo de inversión en ti mismo, que no es un tiempo perdido, si lo piensas en cuanto a ventaja competitiva con el resto no lo tiene. Porque, el resto no lo tiene, habrá gente que sí, claro, pero me refiero que la mayoría, pues al final estamos como
como atrapados en la típica... el típico mantra este que siempre se nos dice de nunca dejes un trabajo antes de tener otro asegurado, nunca estés a la cuarta pregunta, un poco que se dice en España, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de salir un poco de esa rueda, realmente ya estás teniendo una ventaja, porque ya estás teniendo un tiempo que estás pudiendo desarrollar tus habilidades. Nunca hubiese descubierto que se me daban bien hacer vídeos o que se me daba bien... a partir de ahí entonces empecé a tener clientes también que me daban esa libertad para poder a lo mejor trabajar desde cualquier sitio sin tener que estar en una oficina, pero hacer ese trabajo desde cualquier sitio. Si no me hubiera dado a mí mismo ese tiempo para explorar, no hubiese encontrado esas actividades que a lo mejor luego te pueden dar ingresos, ¿no? Te pueden dar... Claro. Al finalizar el trabajo, entiendo, me decías toda la presión que se maneja dentro de este ámbito, y más aún viendo yo el tratar con gente. Digo, en Latinoamérica no es que seamos los mejores, ni mucho menos, pero el carácter creo que es muy radical. O somos muy tranquilos o somos muy molestos. No sé si en Inglaterra, yo la percepción que tengo es que tal vez radica más en ser muy molestoso en ese tema de ventas, de tratar a clientes, que entiendo que puede haber afectado, pero ¿cómo te nació la chispita? Dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, me voy a lo que tú decías, a desarrollar a mí mismo, a ver nuevas cosas. ¿Qué fue eso que prendió la chispita para tomar la decisión? Eso es muy interesante, de hecho, porque en ese momento para mí fue como una confluencia de muchísimas cosas que acabaron como juntándose en un punto en el que reventó todo, ¿no? Y justo en ese momento yo ya estaba empezando a tener curiosidad por ciertas ideas sobre economía y medio ambiente, y es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como si tú ves un montón de cosas en tu vida que no tienen sentido porque no son coherentes, y si te pones realmente a analizar de dónde viene la raíz de todas esas cosas, al final te das cuenta que es como que esos estilos de vida y esas exigencias y esa intensidad luego no es compatible con la vida humana, en el sentido de... yo me daba cuenta, por ejemplo, que en el Reino Unido simplemente el estilo de vida era súper insano, porque la gente... Sí que es verdad que allí la gente es muy responsable, muy profesional, muy trabajadora, pero es que ese sistema de valores que está construido en torno a nuestra cultura es un sistema de valores que luego entra en conflicto con cosas que son básicas del bienestar humano, ¿no? A ti, ¿cuántas veces no nos han dicho eso de que hay que dormir mucho, de que tenemos que cuidar nuestras relaciones sociales, que tenemos que... el tema de los cuidados, la familia... entonces siempre las empresas tratan un poco de enfocar estos problemas como algo de lo típico, la conciliación entre vida y trabajo, ¿no? Como si fuese algo diferente, ¿no? Entonces como que toda esta serie de conceptos al final te empiezan a hacer que te preguntes ¿cómo es posible que por una parte se nos esté exigiendo una cosa? O sea, el mundo corporativo, el mundo comercial, a ti como persona te exige ciertas cosas, pero tu salud te exige las opuestas. Completamente las opuestas. O sea, ¿cómo vas a dormir 9 horas, 8 horas al día? ¿Cómo vas a tener relaciones significativas? ¿Cómo vas a poder simplemente el bienestar humano más básico? Cuando, por otra parte, se te están exigiendo ciertas metas mensuales en cuanto a ventas, productividad, en cuanto a muchas veces el hecho simplemente de aunque no estés trabajando, pero tienes que estar todavía en la oficina porque los jefes tienen que ver que estás en la oficina, ¿no? Entonces es como son dos sistemas de valores para mí que están totalmente contrapuestos y que tú como persona tienes que ser excelente en los dos, ¿no? Y entonces si a esto le juntamos también con ciertas ideas en cuanto a economía sobre el tema de la palabra innombrable, ¿no? Capitalismo y todo esto, que ciertos conceptos que te pones a leer y todo, es como que te das cuenta. Yo en ese momento para mí me di cuenta que ese estilo de vida no era compatible con una vida sana y no era lo que yo quería realmente. Entonces, digamos que pues, en ese aspecto para mí no fue tan difícil salir de ese mundo porque yo ya tenía clarísimo que quería salir de ese mundo, ¿no? Y quería
quería no centrar mi vida en torno al dinero, no centrar mi vida en torno a la productividad y en torno a las cosas que se esperan de mí, las cuales yo no quiero ser bueno en eso. No, ¿sabes? Claro, como no... Sí. A veces, bueno, supongo que tenemos como un background de la universidad que nos enseñan a creer que debemos salir y generar dinero. Y que claro, es un eje fundamental para vivir. Sí. Por ejemplo, para que estemos aquí hay un background de eso, pero también es importante todo lo otro. Claro. El compartir con tu familia, con tus amigos, el hacer ejercicio, el darte una salida espiritual también, que a veces esa vida no te permite porque tienes que cumplir un horario, una métrica, y a veces, y algo que a mí me molestó y por lo cual yo también tomé la decisión de arriesgarme con un emprendimiento y crear cosas nuevas, a la final como que tengo el chance de poder hacerlo porque no tengo un hijo, una responsabilidad mayor, y ahora mismo estoy como en un entorno que, si bien es cierto, lo construyó mi madre, yo lo aporté en cierta medida, pero no estamos jodidos, por así decirlo. Entonces, algo que tienes ese privilegio para tener esa libertad, porque hay otra gente que no puede, ese privilegio. literalmente, y yo soy muy consciente de eso, porque seguramente si yo tuviera un hijo, o tal vez no tuviera una facilidad para decir, ¿sabes qué? Voy a arriesgarme, me aguantaba esa presión hasta tratar de amenizar las cosas. Claro. Y a lo que voy es que a veces este entorno en el que hablamos te exige, no sé si ahí ya se usa el término, ponerse la camiseta y a veces aguantar más horas de las que te pagan, aguantar menos sueldo del que deberías recibir por ponerte la camiseta. Y dices, ¿por qué me voy a poner la camiseta? Claro. Si tú no me das algo que yo necesito, que viene a ser desde el bienestar personal. Sí, claro. Y a mí tampoco me gusta ser a veces como muy radical, porque yo también soy consciente de que yo vengo de mi experiencia, pero hay otra gente en otro tipo de empresas, otro tipo de realidades, o de industria, o de realidades que a lo mejor no tienen esa experiencia, que simplemente están felices en su trabajo y no pasa nada. También... Y no está mal tampoco. Y no está mal, porque yo, por ejemplo, admiro mucho a las sociedades escandinavas, porque estuve un año viviendo en Suecia por mis estudios. Y allí, por ejemplo, las cosas son mucho más tranquilas en el sentido de que se respetan mucho los límites, que sí que hay un desarrollo económico, pero es un desarrollo económico a lo mejor quizás un poco más razonable en comparación con otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, yo no estoy como totalmente en contra, como total 100% en contra de la economía en general, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces como que hemos perdido el horizonte, ¿no? En aquella época, yo que estaba empezando a estudiar y a interesarme por este tipo de conceptos, una de las preguntas que yo me hacía siempre es ¿por qué tenemos que crecer constantemente hacia el infinito? Siempre. En Inglaterra, a lo mejor en otro país no se aplica de esa manera, pero es como que nunca te has preguntado por qué siempre el objetivo final de tu empresa siempre tiene que ser crecer hasta el infinito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si todas las empresas del mundo crecen hasta el infinito, entonces... Pero eso es imposible, porque estamos en un planeta limitado con recursos limitados. Entonces, ¿por qué nadie en Inglaterra, por ejemplo, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué nadie se conforma con algo? ¿Por qué todo el mundo quiere lo máximo? ¿No? Es como... no existe alguna empresa que diga, estoy bien con este nivel de beneficio. Yo ya, aquí, mira, si yo consigo tener un mercado en el que yo, por ejemplo, con tu emprendimiento, ¿no? Imagínate que vosotros decidís que llegáis a un punto, a un mercado en el que ya estáis bien. Vais a tener un nivel de beneficios que os van a permitir tener cierto número de salarios para todos vosotros y ya está. Y os quedáis ahí. Y no pasa nada por quedarse ahí, ¿no? Pero este concepto a mí me quitaba un poco el sueño, ¿no? El hecho de... Y luego cuando empecé a leer sobre ideas de crecimiento económico como una herramienta muy eficiente para luchar contra el cambio climático, ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, joder, es increíble que realmente hay gente que también se está haciendo estas preguntas en algún sitio del mundo, y es increíble que desde el punto de vista académico estas ideas ya se están empezando a estudiar, pero de una manera seria. O sea, ese movimiento existe hoy en día y se llama el movimiento del crecimiento económico.
Sí, y la verdad que, bueno, no soy muy experto en economía, pero sí había escuchado estos temas, estos términos, y se relacionan mucho. Digo, a la final, si nos centramos en el medio ambiente laboral actual, es jodido y se relaciona mucho al alto costo en recursos, al alto costo en energía, al alto costo del personal humano, que a mí me da gracia porque últimamente sigo, no sé si es filósofo no mexicano, que dice mi querido capital humano, porque al final el entorno actual te ve como eso, otro recurso más, pero... Sí. Sí, es justo eso. Muchos de los autores de los que yo he estado estudiando últimamente hablan de la colonización no solo de recursos y de tierras, pero de la colonización de los cuerpos. Y la colonización de los cuerpos es básicamente eso, es decir, es el hecho de que este sistema que hemos creado, para bien o para mal, ha conseguido como invadirnos de una manera tan intrusiva que ya estamos tan bien colonizados, nuestros cuerpos también están colonizados, en el sentido de que nuestro bienestar está comprometido en el día a día. Que cuando cambian esas cosas pensamos que está mal y decimos, rayos, yo debería estar así como él y no damos opción a otro panorama. Sí. Es interesante, digo, porque el hablar de esto, eso hablábamos antes de empezar a hablar esto con personas quizá mayores a nosotros, es complicado porque ellos entienden, sí, por supuesto, que hay algo que seguir y que si no trabajas en algo que te da un sueldo fijo está mal. Entonces cambiar esa perspectiva es cambiar... Son sus valores realmente. Ellos... Cambiar una generación casi. Y es perfectamente entendible porque si lo piensas, las generaciones anteriores han visto un incremento bestial en cuanto a todo. O sea, es calidad de vida, sanidad, educación, tecnología, ¿no? Cada vez que ellos piensan y piensan en las cosas que ellos no tenían, pero que ahora sí están, es como que es una especie de argumento que prueba, es un argumento que justifica todo ese desarrollo, ¿no? Entonces cambiar esa mentalidad es muy difícil porque ese es su sistema de valores y nosotros tenemos un sistema de valores diferente. De la misma manera que si a lo mejor dentro de 60 años pues alguien viene y nos dice que todo ese esfuerzo que hicimos por el cambio climático, que al final toda esa lucha de la que nosotros estamos orgullosos, ahora viene alguien dentro de 50 años y nos dice que eso que hicimos no valió para nada porque está fatal. Entonces como que te duele en el orgullo, ¿no? Porque realmente la vida de nuestros padres también es como que reconocer que estaban equivocados es difícil porque digamos que tú ya estás justificando tu propia vida, ¿no? Entonces es como si tú reconocieras que todo lo que has hecho está mal. Y eso no es fácil, obviamente, ¿no? Claro. Sí, o sea, entiendo y no es nada malo tampoco el hecho de que manejen así, porque al final así han desarrollado sus vidas y han desarrollado y han criado las nuevas generaciones que somos nosotros. Que claramente debe haber un cambio, y eso lo conversaba con un amigo, que no está mal a la final el ser escuchado, digo, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Claro, por supuesto. Sí. Porque al final es el intercambio y lo ideal es siempre reconocer quizá que yo hice mal algo, pero lo puedo mejorar, y si tú lo reconoces también chévere y lo podemos llegar a hablar. Porque al final realmente ese debería ser el objetivo, ¿no? Que la gente que venga después pues intente un poco mejorar las cosas, a lo mejor dándose cuenta de cosas que si no te habías dado cuenta. Tal cual. Y creo que eso se relaciona bastante a lo que veníamos hablando del tema de corporativo, de negocios, el hecho mismo de emprender, y con el tema también un poco más natural. Hace poco hablaba con Alejandro, que él me decía que claro, a veces pareciera que lo natural también está de moda y que puede llegar a convertirse en lo mismo. Sí, entonces, sí, por supuesto. Eso es un poco, en uno de mis posts que publiqué en mi cuenta, hablaba un poco también de eso, del hecho de que estamos tan metidos en nuestro sistema económico que realmente no podemos buscar en soluciones que no tengan que ver con dinero. Porque el dinero no solo es que se haya convertido en un indicador de éxito social, sino que se ha convertido en el centro de todo. Entonces es como que no podemos pensar en soluciones que no tengan que ver con el dinero. Y al final todo lo relacionamos, porque dinero es prácticamente el estilo de vida que tú quieres o que proyectas o que
lo viste y quisieras alcanzarlo. Pero de eso también es importante porque el entender que no todo es dinero te da, no sé si tú tienes como esta armonía interior en decir, es cierto, no tengo miles, pero puedo darme el lujo de compartir con comunidades, entender diferentes realidades y generar un pequeño cambio, quizá en un círculo que se va construyendo. Y ese cambio cultural, para mí, si me preguntaras cuál es el mayor reto que hay en cuanto al cambio climático, para mí no es tanto las políticas a gran escala como la macroeconomía y todo ese tipo de cosas, sino un cambio cultural personal. Es lo que hablábamos antes un poco, ¿no? ¿Cómo le dices tú a alguien que se olvide del dinero? Y la gente te va a decir, pero o sea, estás loco, ¿no? ¿Cómo cambiamos la cultura de manera que la gente ya no valore como algo positivo, como algo cool, el hecho de que tú trabajes a lo mejor para una gran corporación, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poco la cultura de manera que lo siento por decirlo, suena un poco radical, pero de manera que ya no, como que, tío, no está bien trabajar para una empresa que se está cargando el mundo, ¿no? O sea, la típica persona enchaquetada, a lo mejor con su traje que viene de la City en Londres, ¿no? La típica persona que todo el mundo admira, porque tiene un puesto muy elevado, ¿no? El problema es que nosotros como sociedad seguimos admirando a ese tipo de personas. Ese también es un problema cultural. En el momento, yo creo que en el momento en el que tú estés en una cena con unos amigos y alguien le diga a esa persona, debería darte vergüenza lo que estás haciendo, sé que suena muy fuerte, pero en ese momento es cuando yo creo que realmente las cosas empezarían a cambiar, porque la gente ya cambiaría sus metas en su vida. Porque muchas veces lo que queremos no es dinero, es reconocimiento social. El problema es que ese reconocimiento social sigue estando. Si tú trabajas para Deloitte, ¿no? Para Standard & Poor's, para una gran consultora, ¿no? La gente sigue viendo eso como algo cool, ¿no? Es como que, wow, que obviamente sí, lo logró. Es una persona que, es decir, que tampoco estoy quitando el mérito, ¿no? Obviamente son trabajos que requieren mucho estudio pero yo creo que deberíamos empezar un poco a cambiar la mentalidad en cuanto al dinero, en cuanto a muchas cosas. Yo creo que esto puede tornarse a dos visiones, y la primera es como que, claro, es una visión tal vez muy, no sé si tóxica o muy extensa opuestamente, de, claro, estos se creen hippies y que ya no deben trabajar en las grandes corporaciones porque ahora todo hay que ser más natural. Y sí, pero también, claro, como tú dices, no está mal el hecho de tener ese prototipo de persona. Lo que a mi criterio está mal es que sigamos creyendo que es la única forma de llegar al éxito. Sí, claro, por supuesto, sí. Entonces, esa es como una visión que la podemos ir desarrollando también, que creo que se genera mucho en personas en las que nacieron en una realidad totalmente diferente a la nuestra, quizá, que tal vez nosotros por nuestra crianza desde la niñez y nuestras experiencias entendemos que no es la única forma, a las personas que tal vez crecieron con otras. Y la otra parte que yo le noto en este sentido es el tema de también cambiar la esencia desde la base. O sea, a veces nosotros decimos a nuestros padres, y me ha pasado, que, oye, ¿por qué no mejor dejas de comprar tanto plástico y te compras un termo y lo rellenas constantemente? Dice, pero claro, yo lo cambio, pero a la final la empresa grande siempre lo va a hacer. Sí, en eso estoy muy de acuerdo. Y hay muchos amigos con los que hablo de este tema que se sorprenden cuando les digo que yo no creo en el reciclaje. Y es como... yo pienso que a nosotros como ciudadanos por parte de las grandes corporaciones se nos ha transmitido una responsabilidad que no debería por qué ser nuestra. Porque, por ejemplo, Coca-Cola, es muy fácil para ellos simplemente imprimir un logo en sus tapones que ponga, por favor, recíclame. Entonces, claro, Coca-Cola me está diciendo a mí que por favor recicle, ¿vale? Ahora, ellos, si quisieran, de la noche a la mañana, en 48 horas, Coca-Cola podría hacer así y dejar de producir plástico y empezar a producir en envases diferentes. ¿Por qué no lo hacen? Porque es muchísimo más barato para ellos. Entonces, es como que se le está transfiriendo a la población una responsabilidad que no debería ser nuestra. Porque sí que es verdad que obviamente los cambios importantes sí que nacen de la base, ¿no? de las sociedades. Eso sí es cierto. Pero hay otros cambios que no. Eso no es siempre cierto. Hay otros cambios que sí que tienen que empezar desde arriba. Porque
Porque como ya te digo, o sea, Coca-Cola podrías hacer así y dejar de producir plástico, y como Coca-Cola o cualquier otra corporación. Entonces es como no, lo siento, pero no es responsabilidad mía. Yo no estoy produciendo millones de toneladas de plástico cada 5 minutos en el planeta. Entonces yo, por mucho que recicle, y de hecho, luego está también el tema de que solo el 18% de los plásticos que consumimos hoy en día son reciclables. Entonces, como que eso también es como muy leyenda urbana, ¿no? Que hay mucha gente que dice que eso es mentira, pero es totalmente cierto. Como, ¿sabes? Como solo hay un límite muy, muy pequeño de cosas que realmente nosotros podemos hacer, o sea, como ciudadanos, desgraciadamente, al final. Pero a la final, claro, es interesante esta postura porque muchas de las veces también se habla del 1 más 1 más 1 más 1 va Claro, haciendo, sí, por supuesto, sí. La lucha, ¿no? O como se dice, la idea, o va generando, ¿no? Sí. La comunidad, y la otra vez igual, con un exprofesor. Claro, eso no significa que sea malo reciclar. Claro, si puedes hacerlo, por supuesto, haz lo que puedas para hacerlo. El ejemplo que quería llegar es que la otra vez que te decía, hablaba con un exprofesor muy a detalle, igual hablando en términos que podamos comprender, pero decíamos que, claro, al final, si yo tengo la idea de dejar de consumir plástico, no dejo de consumir. Y si hablo con mi familia, ya no soy solo yo, sino somos quizás 5 personas. Claro, que sí. Y luego seremos 10, así. Pero claro, lo que tú dices también es fácil, porque esta idea me demoraré 2 generaciones en decir, claro, quizá un país dejó de consumir plástico. Claro, pero también, es decir, hay muchas veces que la libertad individual está súper limitada por tu entorno, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando estaba en Nepal, con estas organizaciones, grabando y viajando por allí, yo tenía una botella reutilizable, pero no podía llenarla en ningún sitio. Entonces, como que tenía que ir a las tiendas a comprar agua embotellada para rellenar mi botella y generar ese desperdicio. Entonces, muchas veces tú también estás limitado por el aspecto un poco social o cómo una sociedad esté organizada, y estás totalmente... Y si ahí yo hubiese querido tener agua, pues a lo mejor hubiese podido utilizar las pastillas potabilizadoras. Pero claro, ya es un esfuerzo porque ya estás... Tú no vas a estar todo el día organizando. Que hay gente que sí lo hace realmente y lo admiro mucho, pero claro, al final ese esfuerzo de tu día y ese esfuerzo del tiempo que estás consumiendo en hacer esas cosas que... A la final es eso. Por ejemplo, en Loja, donde decía que yo estudié en la universidad, se considera una de las ciudades más limpias del Ecuador, ¿no? Porque también hay el tema del reciclaje. No sé si era la única hace un par de años, ahora sí que Cuenca también del tema del reciclaje, separan lo orgánico y lo inorgánico. Pero digo, a la final es un poco gracioso porque la gestión municipal, y esto también ya encara a un comportamiento de comunidad, de los desechos es coger días diferentes, pero a la final todo llega al mismo lugar y se trata de la misma manera. Y es como que, claro, me venden el cuento de que estoy reciclando, me siento bien conmigo mismo, pero a la final todo se queda ahí y no hay como un tratamiento post-reciclaje. Eso es una cosa que le está pasando a mucha gente, a muchos activistas climáticos hoy en día, y se llama creo que se llama ansiedad climática. Y es el hecho de que por más que investigas, más te das cuenta que realmente todos los supuestos esfuerzos que se hacen son siempre son ¿cómo se dice en inglés? PR, como Public Relations, es como esfuerzos de cara al público, ¿no? Es cambiar las... Como que el lobby que se va a hacer. Justo, cambiar las pajitas en el Starbucks, ¿no? O cambiar... y es como que todos estamos otra vez en ese bucle en el que, por ejemplo, los países escandinavos que son mundialmente reconocidos como ambientales y tal, realmente hace poco se descubrió que toda su basura simplemente la mandan en contenedores gigantes a Malasia, a Nepal, a la India. Entonces es como que hay también un movimiento en la Organización de Naciones Unidas para intentar que se cambien cuáles son los baremos de medida de lo que significa generar basura o no. Porque cuando un país oficialmente manda su basura al otro lado del mundo, eso no cuenta como basura tuya. Oficialmente eso ya cuenta como basura del país que la está tratando y que la está recibiendo. Y eso es injusto realmente, porque hay un montón de países que realmente todos estos esfuerzos que están haciendo son simplemente medidas de maquillaje y medidas para que el mundo piense que son súper medioambientales, pero realmente no. Es que también es el problema de, o sea,
yo siento que tengo visión crítica y seguramente tú te sentirás igual, pero muchas veces me siento limitado porque tal vez conmigo mismo o tal vez con lo que pasa exteriormente, pero el hecho de a veces dar esa crítica es complicado tanto de cómo exponerla, cómo ejemplificarla, a cómo sea recibida y tratada. Digo, por ejemplo, los centros comerciales en gran parte de esta ciudad tienen tachos de basura con plástico, cartón, pero yo a veces siento que solo lo usan para maquillar y decir, nosotros somos socialmente responsables porque clasificamos basura, pero al final cierran el basurero y es la misma funda y todo está ahí y no va a haber un reciclaje, digo, porque al final si así reciclaran, lo mandan al servicio de reciclaje de la ciudad que no recicla, se acabó. O sea, y al final entramos en este bucle que era lo que estaba comentando de la ansiedad climática, desde que mucha gente pues que cada vez más se da cuenta de que es prácticamente hay muy pocos esfuerzos que se estén haciendo hoy en día que sean realmente veraces, ¿no? Que sean realmente genuinos. Como, ayer mismo estaba en redes sociales y me apareció un anuncio de una compañía aseguradora española que se llama Mapfre. Y era un anuncio así como muy acusador de una señora hablando y diciendo ¿por qué nos hemos rendido contra el cambio climático? ¿Sabes? Como por qué no todo está perdido. No todo. Y hablaban sobre cómo esta aseguradora Mapfre tiene una fundación que están haciendo como pequeñas cosas, ¿no? Como, no sé, no sabría muy bien qué decirte, pero como pequeños proyectos. Que eso no está mal, o sea, que realmente, es decir, no vamos a decir que esté mal hacer ese tipo de cosas, pero realmente, si una empresa hoy en día realmente quisiera hacer algo significativo, para empezar, retirarían todas sus inversiones en combustibles fósiles. Porque los combustibles fósiles y los hidrocarburos a día de hoy son la inversión más rentable que existe, por todo el tema del imperativo de crecimiento, de este que hablaba en Canal. Pero claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Es muy fácil cambiar la pajita del McDonald's y ponerla de cartón, ¿no? Porque son medidas de maquillaje que lo que hacen es que la gente piense, que diga, oh, wow, Coca-Cola se está tomando en serio. Eso es totalmente incierto, es totalmente mentira. Porque el movimiento de la desinversión en hidrocarburos también está cogiendo mucho. Hay mucha gente que está empezando a exigir a sus propias empresas que retiren sus inversiones en empresas extractivas y en petróleo, en hidrocarburos. Pero como ya te digo, eso realmente es lo difícil y eso no lo está haciendo casi nadie hoy en día. Casi. Como avanzando en esta línea, digo, ya entendemos todas las medidas de maquillaje y así como las que hemos conversado, hay miles más en todo el mundo. Y no solo en el sector privado, que a veces cuando se habla del tema ambientalista se tiende a acusar siempre al sector privado porque es el que menos responsable es, pero el sector público, hablando de políticas públicas o políticas ambientales, tiene quizá mayor culpa porque no genera las verdaderas políticas o los verdaderos procesos para tratar basura o tratar el tema del reciclaje como debería ser, en miras a cuidar el medio ambiente de tu comunidad o de tu país o de tu... A lo que veis, ¿cómo podemos entonces entender estos posibles esfuerzos que sean más viables, más perecederos, más aplicables a la realidad? Porque hablar de que Coca-Cola cambie la línea de producción es hablar una utopía, porque a la final, si bien es cierto, les llegan 1 millón de cartas, 1 millón de asuntos, van a decir, a mí me sale más rentable y muchas veces, y entiendo porque quizá la rentabilidad está por encima del cuidado ambiental en muchas de estos tipos de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué poder hacer para ir reduciendo este impacto y ser un poco más amigables? Dos cosas. La primera, yo creo que el sector público y el sector privado hoy en día en la mayoría de países desarrollados, desgraciadamente, cada vez la línea que los separa está cada vez más borrosa. Porque las corporaciones están tan metidas en la vida pública con todo el lobby, con toda la influencia de poder que tienen, que realmente... O sea, Amazon y Google tienen muchísimo más poder que los gobiernos de 120 países en el mundo. O sea, que realmente estamos llegando ya a un momento histórico también en el que muchas veces el tema del sector público ya no tiene tanto sentido. Sí que es verdad que hay muchos países que mantienen un poco a raya a estas corporaciones y que no... Pero
Pero sí, como tú decías, es súper difícil. Y por otra parte, la única esperanza que yo veo en ese aspecto es que muchas megacorporaciones también en algún momento del futuro se diesen cuenta que el dinero no se come o que en un planeta que está totalmente muerto realmente no da igual el crecimiento económico, da igual el Producto Interior Bruto, dan igual muchas de estas medidas en cuanto a éxito empresarial, billones y miles de millones de dólares, etc. Si hay un autor inglés que se llama Paul Mason, que en sus libros habla sobre el postcapitalismo. Y es súper interesante porque es muy posible que el capitalismo llegase a un punto de implotar por sí mismo. Es como que un punto de no retorno, en el que muchas veces nosotros nos pensamos que estas grandes corporaciones, todo esto que hacen es porque son muy malvadas, y en muchos de esos casos es simplemente por ignorancia también, porque no se dan cuenta. Por ejemplo, si el mundo fuera como Google quiere o como Amazon quiere, significaría que no existiría prácticamente el empleo y que todo estaría hecho a través estaría todo el tema de la automatización, ¿no? Los almacenes de Amazon cada vez están más automatizados. Eso significa que hay cada vez menos empleados. Pero si tú tienes una sociedad en la que todo el trabajo está hecho por máquinas, en el que todo es automático, en el que todo está en la nube, y no tienes empleados, esos empleados no tienen una renta disponible para comprar esos mismos bienes que la empresa está vendiendo. Entonces, Amazon también necesita a la gente, en el sentido, como tú decías antes, como capital humano, pero no solo capital humano en cuanto a empleo, porque esa es una idea muy de la época preindustrial, eso, trabajar en fábricas, por eso hoy en día la gente, estando en una oficina delante del ordenador durante 8 horas, es totalmente anacrónico, porque no estamos en ese mundo ya, no estamos en un mundo de la fábrica, de la época preindustrial. Pero claro, Amazon también necesita que la gente tenga renta disponible. Entonces, es posible que llegue un momento histórico en el que se empiecen a tomar medidas muy de redistribución de la riqueza, pero no porque sean buenos, no porque piensen, ay, qué pobre humanidad, ¿no? La gente tiene derecho a una vida digna. No, es porque va a ser necesario desde el punto de vista de si ellos quieren mantener sus privilegios. No puedes tener al 90% de la población medio muerta, ¿no? Es decir, y eso mismo lo podemos también ver en la pandemia. En la pandemia se han tomado medidas de redistribución de riqueza en Estados Unidos que hubiesen sido impensables o sea, el gobierno americano repartiendo cheques de $1.200 a cada persona porque se colapsa todo realmente, porque no es sostenible un mundo en el que Amazon manda con drones cajas a todo el mundo, pero claro, la gente, si no tienes dinero para comprar nada, entonces ¿qué hace? No tiene sentido, claro. Es bastante complejo, digo, esto nos podríamos alargar porque al final el hecho de que justamente los ejemplos que pusiste de que Amazon mande con drones o que tenga todo automatizado hace de que el humano mismo se reinvente, o quizá no el humano, estas mismas empresas se reinventen y generen nuevos cargos, y por lo cual los desafíos de las futuras generaciones ya no está en que aprendas quizá a manejar una caja y seas cajero de un centro comercial o que aprendas a conducir y vayas a dejar un paquete, sino tal vez ya diversificas este entorno empresarial. También es algo interesante. Yo estoy mucho del lado de que creo que se puede diversificar, pero entiendo el concepto de que si no distribuyes bien y no tienes una comunidad que pueda acceder a productos, simplemente no vas a poder seguir vendiendo y hasta ahí llegaste. O sea, vas a tener que replantear tu modelo de negocio y que llegamos a lo inicial. Exacto. Vas a tener que valorar si tu rentabilidad está acá y el ambiente, entiéndase ambiente como personas, sociedad y naturaleza, por debajo o viceversa. O sea, vamos a llegar a ese punto también que creo que es interesante. Entonces, si podemos entender esto y decimos que no hay o no puede haber como algo concreto para erradicar un poco todo lo que está pasando. Digo, tú tienes una realidad quizá en España o en los países que has visitado, puedes contrastar un poco con lo que estaba viviendo en Latinoamérica, que yo creo que, por ejemplo, y digo esto porque, a ver, tenemos como que, o al menos me gustaría topar este tema tenemos a Greta Thunberg hablando a personas mayores, a personas diplomáticas, que no entienden nada de lo que ella vivió, que nosotros vivimos, diciendo que por culpa de ellos se está acabando el mundo, pero tienes de otra parte también la que dice, bueno, y Greta,
qué está haciendo en realidad para cambiar este mundo, porque si nos ponemos a analizar y a desglosar todo lo que hemos conversado, ¿qué se puede hacer entonces para cuidar el problema es que el problema yo creo que hay también es que hay una falta de honestidad realmente en cuanto a la toma de decisiones hay una autora canadiense que me gusta mucho que se llama Naomi Klein y ella argumenta que la crisis climática no pudo haber venido en un momento peor de la historia que ahora. Si la crisis climática hubiese ocurrido de la manera que está ocurriendo ahora, a lo mejor en los años 60, hubiésemos tenido muchas más oportunidades de arreglarla, como de hecho ya ocurrió, porque hubo un problema que hubo en los años 80 y 90, que fue el famoso problema de la capa de ozono. Y fue un problema que se arregló muy rápidamente. Simplemente los países se reunieron, firmaron unos acuerdos, esos acuerdos se llevaron a cabo y de repente, en una cuestión de como de 5 años, el agujero de la capa de ozono volvió otra vez hasta el punto que ya hoy en día ya no es un problema. Hoy en día el agujero de la capa de ozono no se considera como uno de los retos medioambientales. Existen otros retos ahora, ¿no? Está el plástico, está el agua, el cambio climático, pero el de la capa de ozono ya no lo es. Y es simplemente un problema que se puso sobre la mesa. Porque no había la injerencia de... Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta autora, por ejemplo, argumenta que estamos en el peor momento histórico posible para provocar ningún tipo de cambio. Porque el neoliberalismo, digamos, ha invadido tanto las instituciones y nos ha invadido tanto nuestra cultura que somos incapaces de poner soluciones. Y eso pasa también un poco por el tema de... ¿Tú te has planteado alguna vez el hecho de que realmente nuestra toma de decisiones hoy en día es muchísimo más limitada que a lo mejor en otros momentos de la democracia? Es decir, ¿a ti te ha preguntado a alguien si... Es que esto es un ejemplo que leí y me parece súper interesante porque es una manera que creo que este tipo de temas deberían hablarse más a veces como con un lenguaje más llano. ¿A ti te ha preguntado alguien si tú qué prefieres, el iPhone 15 o que se conserve el Amazonas o que conservemos los polos o que no suba el nivel del mar por más de... Es decir, a nosotros nos está preguntando alguien realmente hasta qué punto queremos un avance tecnológico o hasta qué punto... y este tema va un poco también en relación con lo que hablábamos antes de ninguna empresa se pregunta a sí mismo hasta dónde está bien crecer, ¿no? ¿Tú crees que Apple en algún momento ha dicho pues va a llegar un punto en el que ya creo que vamos a estar felices con nuestra línea de teléfonos y ya a partir del iPhone 15 ya creo que está bien y ya estamos suficientemente bien y ya no lo necesitamos? Y ese es el problema realmente, que la toma de decisiones hoy en día no o sea, nosotros no estamos decidiendo cosas. El desarrollo tecnológico es una cosa que ya ha cobrado su propia vida y nos está llevando a unos límites infinitos en los que ya está totalmente fuera de nuestro control. Y ya existen cosas que están pasando en la sociedad como consecuencia a una tecnología que no entendemos y que no controlamos, como los algoritmos, cómo están afectando los algoritmos psicológicamente a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, como que muchas veces hablamos de estos temas como si pudiésemos a lo mejor hacer algo, pero realmente no nos damos cuenta también que el mundo del capital y el mundo comercial, digamos, que van a su bola, van a su rollo. Ellos están como en otro plano totalmente que está desconectado del resto de la humanidad y prácticamente como que no... Por eso puede ser un tipo de discurso como súper derrotista, ¿no? Pero realmente a lo que me refiero con eso es que lo que se necesita realmente es un cambio cultural en el sentido de que sea la gente realmente quien diga yo no necesito tal poco más, no necesito tal. Y ahora, de hecho, están saliendo muchos movimientos como el minimalismo digital, minimalismo... La gente se está empezando a plantear a partir de ahora cada vez cosas como no tengo por qué comprarlo todo. Simplemente porque haya salido un nuevo equipo no significa que tenga que comprarlo. Eso es interesante, digo, porque yo me lo he planteado. Digo, si tuviera los recursos, si fuera como que parte de ese mínimo porcentaje para comprarse todo, digo, no sé qué tan bien lo hablara en este sentido, o sea, no sé si fuera el mismo. Y creo que va mucho de la mano. La otra vez conversando con una persona me decía que
si yo fuera millonario, tengo 2 hijos, yo no les daría todo a mis hijos, sino como que, ok, te doy hasta 3, 4 años y de ahí en adelante tú forja tu camino y logra lo tuyo. Y lo demás trato de donar. Me parece una visión interesante, digo, porque al final creo que eso es lo que ha pasado. Desde los millonarios de los años 40 hasta ahora. El dinero va generación en generación y por ende pueden seguir adquiriendo tanto. Simplemente se ha asumido que el crecimiento infinito es el objetivo y ya está. Y entonces, claro, no digo que esté mal, vamos, o sea, si quieres dejarle todo, déjale y ya está. No soy nadie tampoco para decir que esté mal o no. Pero es interesante porque a la primero no forjas ese interés en general porque ya le dejas todo hecho justo. A tu hijo, a las generaciones que han pasado. Y por el otro lado también tienes un alto. Entonces, digo, yo me lo he pensado muchísimo en decir, voy a cambiar este equipo, para la gente digo, ¿para qué? Claro. Y a mí me pasa con las cámaras también. Y ese cambio... si tuviera esta cámara podría... Pero luego muchas veces lo piensas y dices, no es la cámara, soy yo. Y luego entender creo que es lo más complicado. O sea, se pueden generar un montón de políticas públicas, pero el entender eso, uno propio, es lo más difícil. Porque si yo digo, si tuviera 3 micrófonos como este, hiciera lo mejor, pero digo, a ver, güey, puedo hacer como me calmo. Y tal vez la otra vez escuchaba un concepto que me parece también interesante, justamente esto del minimalismo digital, que si voy a darle hasta que se me destruya por poco. Una vez que se acabó la vida útil, ok, digo, puedo cambiarlo y ya no lo voy a cambiar seguramente a la versión que le sigue, sino a la última. Y la misma me va a durar mucho más tiempo, entonces reduzco esa compra, comprar. Y si nosotros individualmente nos planteásemos todas esas preguntas que muy poca gente se plantea, a nivel social acabaríamos creando un cambio, porque si de repente a lo mejor hay muchísima gente a la que no le interesa un iPhone 15, a lo mejor ya no producen el iPhone 15 porque ya no existe esa demanda, ¿no? O a lo mejor sí, porque muchas veces también el problema también reside en que la oferta y la demanda no funciona muchas veces en la manera en la que nos han enseñado. Nos han enseñado que si nosotros dejamos de comprar algo, ese algo no se va a producir. Pero eso era antes. El capitalismo ha llegado a unos niveles de sofisticación de marketing tan fuertes que la creación de necesidades es muy eficiente hoy en día. Y tú piensas que a lo mejor no necesitas algo y esa necesidad te la están creando y al final lo vas a comprar. Porque estos algoritmos y estas redes sociales te conocen a ti mejor que tú mismo. Y entonces al final acabas comprando. Entonces es como que en la oferta y la demanda ahora mismo esas leyes fundamentales que siempre nos han explicado como que están cambiando. O sea, digo, y es lo que te enseñan ahora. Por ejemplo, con el tema del emprendimiento, nos metimos a algunos bootcamps para aprender a desarrollar algunas habilidades que nos faltaban. Y muchos dicen, ok, tu producto nos gusta, todo, pero tienes que entender aún más allá de la necesidad que estás creando. Y es como que, sí, entendemos que estamos... Ya de por sí es como, es malvado desde su inicio, desde su concepción, ya te están preguntando. Yo estaba siguiendo un curso justo antes de que llegues, de Design Thinking, y justamente era eso, crear una necesidad. Y es como que cuando te pones en el papel de estudiante, dices, quiero una necesidad, y a la gente le va a hacer falta más de esto. Pero si lo puedes analizar más fríamente, es como que estás creando algo que en realidad necesita alguien. O sea, es muy fuerte. Digamos que en el tema digital se puede como suavizar un poquito porque no generas mucho impacto muchas de las veces, pero cuando generas un producto es una locura. Por ejemplo, con el tema de los iPhones, es eso. O sea, Apple decidió hace 2 años quitar el cargador porque dice que entran más cajas y va a evitar. Brother, nadie te cree eso. Sí, no. O sea, la gente, pero es curioso porque una de las cosas también que creo que es uno de los mayores retos a nivel social y cultural es que a cualquier persona que le preguntes hoy en día sobre esto, todo el mundo está de acuerdo en eso que acabas de decir. Pero nadie lo hace. Pero hemos llegado a aceptar esas cosas como inevitables. Simplemente pues es la manera en la que el mundo funciona y ya está, ¿no? Pues Apple realmente se está riendo en nuestra cara constantemente, pero bueno, como realmente genera un valor añadido en el sentido de que su tecnología es útil para toda tu vida, etcétera, etcétera, pues hemos llegado como a aceptar ciertas cosas que son inaceptables, como la generación de necesidades, ¿no? Y eso es un poco... volviendo un poco también a estos autores en los que yo
Inglaterra también estudié sobre un poco la historia de nuestros sistemas económicos tal y como los conocemos. Hay un autor en concreto que se llama Jason Hickel. Luego al final te puedo pasar una lista o algo por si a alguien a lo mejor le interesa profundizar, porque yo realmente estoy hablando de cosas de las que yo he leído, o sea, que no soy un experto en nada, o sea, yo no tengo ni idea de nada realmente, pero por ejemplo, este Jason Hickel habla sobre cómo el capitalismo tiene una historia mucho más oscura de lo que la gente piensa. En las sociedades occidentales, en los países desarrollados, un poco se nos enseña un poco la historia de que simplemente nuestros sistemas económicos evolucionaron hacia como están ahora por arte de magia, en el sentido de que las cosas empezaron a mejorar, los productos mejoraron con el desarrollo de la tecnología y entonces la gente tenía que trabajar menos y eso empezó a generar beneficios. Y esos beneficios al final acabaron creando ricos y pobres. Pero realmente es muchísimo más oscuro que eso, porque hay muchísimos autores que no... Adam Smith, por ejemplo, es como el padre del capitalismo moderno, ¿no? Y él en su libro habla sobre un concepto que es la acumulación inicial. Para que nuestros sistemas económicos llegasen a donde estamos hoy, hubo un periodo de algo que se llama acumulación inicial de riqueza. Pero él no lo desarrolla en su obra. Él simplemente lo menciona, pero no lo desarrolla. Y esa acumulación inicial realmente parte de unos conceptos muy interesantes como son la escasez artificial y la creación de necesidades. Me estoy extendiendo muchísimo, lo siento, pero básicamente la idea general es que si tú tienes una sociedad en la que todo el mundo tiene abundancia, no puedes generar unos beneficios de manera que una minoría se enriquezca y que exista pobreza. Y hay un filósofo que es John Locke, que en el año 1700 por primera vez investigó sobre el origen de la palabra pobreza. Y la palabra pobreza no existe en textos históricos antes del año 1500 y antes de todos los procesos que nosotros conocemos como procesos coloniales. Procesos coloniales que al final están basados en la escasez artificial. Y la escasez artificial no es simplemente el hecho de, por ejemplo, los británicos llegar a la India, ver que todo el mundo tiene abundancia de todo. ¿Cuál es la única manera para crear un mercado? Es que es la creación de mercados. La creación de mercados no es decir, tengo un producto increíble, voy a lanzarlo al mercado para que la gente me compre. No, la creación de mercados es la generación de necesidades y la escasez artificial. Para que los británicos pudiesen tener mercados en la India, tuvieron que quemar las tierras de muchísimas comunidades indígenas. Tuvieron que básicamente destrozarlo todo. Porque si no, destrozan... O sea, si en la India tú tienes una sociedad en la que todo el mundo tiene un jardín en el que te crecen mangos y estás totalmente feliz, ¿cómo vas a obligarle a la gente a que trabaje para ti? Porque la gente no tiene miedo. La gente no... Tú necesitas que la gente esté en un estado de pobreza y en un estado de incertidumbre para poder generar unos intercambios comerciales que al final produzcan que exista una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida. Y esto es un tema muy duro y muy difícil del que la gente realmente nunca habla, ¿no? Y como ya te digo, si tú te pones a estudiar los orígenes del capitalismo, no es algo que la gente estudie, si lo piensas. Claro. Simplemente la universidad lo mencionan como algo... Sí, como algo... O sea, a eso quería llegar, porque siempre hay la comparación entre la derecha y la izquierda tradicional. Sí. Y muchas de las veces, digo porque lo vivo dentro de mi hogar, porque a veces se entiende que lo de la izquierda se entiende como el comunismo, el socialismo es malo porque nos han afectado y el capitalismo es bueno porque nos ha desarrollado. Claro, pero el problema en el día de hoy, simplemente mencionar la palabra capitalismo, yo por ejemplo, si alguien me estuviera escuchando esto, automáticamente me dirían que soy comunista, cuando realmente no estoy hablando del otro, es que no estoy hablando de eso quería llegar, porque muchas de las veces hablas con, y digo, personas mayores, a veces personas que se criaron diferente. Insisto, yo creo que es bastante importante el hecho de que el cómo nos criamos para entender la realidad. Claro. Pero cuando hablas con estas personas y tú mencionas, es que lo que ha hecho Occidente o lo que ha hecho el capitalismo, tratando de ejemplificar
dicen, no, ¿qué te pasa? ¿Eres socialista? Simplemente mencionar la palabra y ya. Pero eso es uno de los problemas también muy gordos que tenemos hoy en día, es el hecho de que si ni siquiera podemos estudiar el sistema en el que estamos, criticarlo o estudiar su origen para ver cómo ocurrió, qué es lo que pasó realmente, entonces no podemos cambiar nunca nada. Es como la gente que hoy en día ha visto la película de Leonardo DiCaprio. Sí, la de Don't Look Up. Sí, cuando dicen... Es que es increíble. Y cuando la película dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque es una palabra tabú hoy en día. No se puede ni hablar. Tú dices... Es como deberíamos sustituirla por otra cosa, ¿no? Por Voldemort, ¿no? Es como la palabra que no puede ser mencionada hoy en día, ¿no? A lo que quiero llegar también con esto, porque me da tu percepción, porque me parece bastante interesante con todo lo que vienes mencionando, es ¿qué se puede hacer entonces? Porque a veces siempre, y recaigo a lo mismo, hablar de capitalismo es decir, ok, entonces el comunismo es bueno, y muchas veces es la respuesta que recibes cuando tratas de ni de criticar, sino como de entender. Sí. Pero, ¿qué entonces se puede hacer? Digo, si tuviéramos esa respuesta, cambiaríamos el mundo. Claramente es un proceso largo, tanto de entender, practicarlo y luego transmitirlo, pero ¿qué se puede hacer o qué prácticas se pueden tomar para dejar de hablar de capitalismo como tal? ¿Y qué términos se le daría? Digo, porque al final también es complicado, pero ya hemos hablado de algunas prácticas que se pueden empezar desde uno, si tienes una empresa, hacerla en tu empresa, si tienes una corporación, hacerla en tu corporación. Pero, ¿cómo irle cambiando entonces ese aspecto bajo tu percepción, bajo tu criterio? Para una charla normal, digamos, tú vas luego en el avión, te encuentras una persona de, no quiero desmerecer ni sonar mal, te encuentras una persona adulta de unos 50 años y le hablas de esto y dices, no, tú eres comunista, ¿verdad? Claro, porque hoy en día no hay otra... ¿Qué procede entonces ahí? ¿Cómo digamos? Eso es muy interesante porque este autor del que hablaba antes, inglés, es que muchas veces también, yo creo que a partir de ahora debería empezar a investigar sobre autores también hispanohablantes, porque es como que al haber estado viviendo tanto tiempo en Inglaterra, es como que la mayoría de mi influencia literaria se llama Paul Mason, y en sus libros sobre postcapitalismo, todas estas ideas, él habla sobre que existen dos caminos para el futuro. Y eso es un poco, los sistemas sociales los bautiza él, son un concepto suyo, ¿no? Pero me parece súper acertado. Él dice que nos encaminamos a un futuro en el que podemos ir, el camino malo sería el feudalismo digital. Que me parece un concepto increíble, porque el feudalismo digital es realmente lo que está empezando a pasar, ¿no? Es como si Amazon, Google y Facebook y todas las empresas las grandes corporaciones fuesen como señores feudales gigantes, ¿no? En las que todos estamos metidos en el metaverso, ¿no? Así en casa, sin salir, de la misma manera que el feudalismo hizo que la gente estuviese encerrada y que los únicos que tenían la potestad y el poder incluso sobre tu propia familia eran los señores feudales, ¿no? Entonces ese es un poco el camino, el feudalismo digital, pero el otro camino que él argumenta es el humanismo radical. Humanismo radical significa pues simplemente ir un poco por el camino de empezar a reconstruir nuestros sistemas sociales y nuestros sistemas económicos de manera que nos fijemos como objetivos el bienestar humano en lugar del Producto Interior Bruto. Y esto es algo que es totalmente posible porque de hecho ya existen muchos expertos y existen muchos estudios sobre esto de hecho hay países como Bután, no sé si habrás escuchado hablar de Bután, pero Bután, desde hace 20 años, Bután se desligó totalmente del Producto Interior Bruto y utilizan medidas de índices de felicidad humana, índices de bienestar humano, como las medidas principales de su país en cuanto a los objetivos. Entonces su país no está organizado en torno al Producto Interior Bruto, están organizados en torno a medidas de... Y eso es un poco lo que este autor, Paul Mason, habla sobre el humanismo radical. Es un poco también el rechazo de la tecnología en el sentido de hacer que la tecnología trabaje para nosotros en lugar de nosotros trabajar para la tecnología, ¿no? Es como estar ahí haciendo scroll en Instagram y dándole a estas corporaciones, dándoles toda tu información y todo esto. Es como reclamar esos espacios, reclamar el espacio tecnológico en el sentido en Bután, por ejemplo, la tecnología es solo utilizada si beneficia a la gente, que se hacen estudios a nivel nacional sobre si eso realmente beneficia.
Eso pues también suena muy comunista, ¿no? Sí, eso iba, digo. Pero lo primero que dejas de que la tecnología trabaje para ti es un minimalismo digital también. Casi el mismo concepto que se usa sobre el dinero, que el dinero trabaje para ti y no tú por el dinero. Eso, justo. Y se puede aplicar lo mismo, que a veces entender eso es otra vez volver al inicio y seguir la conversa. Y también lo otro es un poco, digo, podemos criticar esto bastante, pero al final tú subes tu contenido a redes y muchas de las veces tu negocio se basa en las redes. Digo, el sueño del podcast es en las redes, en estas corporaciones. Sí, y es un poco la paradoja, ¿no? Sí. Porque hemos llegado a eso, digo, porque si al final no fueran las redes, seguiría lo mismo con las corporaciones de televisión, de radio, de cine. Entonces, es un poco esa disyuntiva que sí, por supuesto, tiene sus contradicciones, obviamente, sí. Pero aún así hay un autor que se llama Craig Adams que habla mucho del minimalismo digital y él también habla un poco sobre cómo el hecho de se pueden utilizar redes sociales de una manera responsable también. De manera que, por ejemplo, hacer scroll constantemente o ver anuncios o ver este tipo de cosas o incluso darle a seguir a cuentas que realmente no te están beneficiando, sino que te están beneficiando de ti, en el sentido de que tú estás dando tu información. Es decir, hay maneras. Hay siempre... Yo también creo mucho en los términos medios. Es decir, se puede encontrar un equilibrio como las economías mixtas, ¿no? Hablábamos también de Escandinavia y son economías que en un momento de la historia se dieron cuenta de que se puede tener iniciativa privada y se puede tener desarrollo y innovación, pero también con un enfoque social muy fuerte. Me haces de acuerdo justo igual en Don't Look Up cuando comienzan a hablar de o miras arriba o miras abajo. Dice que a los que no tienen, a los que se quedan en el centro, por ahí escuchaba un filósofo que era uno de los círculos del infierno de Dante, el último de los círculos de este infierno era para estos que no toman decisiones, que no se ponen de un lado del otro. Y me rompió la cabeza porque... Era una película súper profunda, realmente. O sea, me rompió la cabeza cuando escuché este análisis de este man que te digo que me gustó mucho, que no sé si sea filósofo, ¿no? Pero digo, wow, o sea, yo en los últimos años decía, ¿para qué? O sea, tratar de sacar lo mejor de los dos lados y tratar de confluir ahí y seguir, pero claro, a la final es eso, no te decides ni por uno ni por el otro. Sí. Y eso es lo que puede pasar a veces un poco también. Sí, eso también se le critica mucho estamos utilizando Escandinavia como ejemplo y claro, y se habla mucho, o sea, a la final es decisión tuya de cómo actúas, de a qué lado te vas o qué sacas para hacer tu vida, digamos. Pero, claro, es complicado también. Muy complicado. Analizar eso profundamente te lleva también a que digas, wow, o sea, todo lo que yo he venido haciendo tal vez, y es porque no tomo una decisión. Y luego si tomas una decisión, ¿eres de los malos? O si tomas una decisión, ¿eres de los buenos, pero que tiene cara oculta? Sí, es totalmente cierto. Y sí, es un poco como que hay que mojarse al final. Hay que... Te puede salir bien, te puede salir mal, pero a veces hay que tirar por un camino. Si estás yo en Inglaterra o en Londres me sentía un poco así. Yo tenía mis ideales y mis contradicciones constantemente con lo que hablábamos de un poco de dinero versus bienestar, ¿no? Y a veces pensaba que simplemente por no hacer nada ya lo estaba haciendo mal, porque era como, estoy viviendo una vida que va en contra de ideales y que va en contra de lo que yo pienso que es una vida sana y simplemente lo estoy haciendo por inercia. Porque como estoy en una posición cómoda, con un buen salario, con una buena vida, buena vida en el sentido de... como desde una perspectiva objetiva, ¿no? Yo muchas veces pensaba cuando mis amigos en España, que a lo mejor estaban pasando por peores momentos cuanto a peores momentos económicos por la situación en España de desempleo, etc. Y yo muchas veces lo pensaba y decía, tengo que dar gracias de que tengo un buen trabajo, que tengo un buen salario. Pero el hecho de que algo sea bueno, objetivo, no significa que sea bueno realmente. Porque eso bueno es según lo que la sociedad decide que es bueno o malo. Pero si tú realmente te preguntas a ti mismo con honestidad si esto realmente está siendo bueno para mí o no, pues muchas veces la respuesta es no. Y es difícil porque es como... Y la gente no lo entiende.
Sí, sí. Creo que es bastante complicado el tema. Sí. Y sobre todo vamos a seguir a lo mismo y creo que a la final el hecho de que tú puedas leer, el hecho de que tú puedas investigar bajo tus criterios, sacas tus conclusiones y vives tu vida tal cual. Al final tampoco digo, está bien que si te vas de un lado al otro, pero tampoco está mal si te quedas en el centro y tratas de sacar lo bueno, que al final se habla mucho de eso, de la tercera vía, que muchas veces se habla, pero al final es como tú vivas, ¿no? Sí. Y se queda ahí. Sí, total. Sí, creo que hemos llegado a un punto bastante, bastante interesante. A la gente que llegó hasta acá, agradecerle. Ahí te dejo la invitación por si quieres cuando salgas de la próxima expedición. Sí, seguimos. Bueno, de hecho voy a estar en Ecuador a finales de febrero, principios de marzo para este voluntariado con los Zapara de nuevo. Y sí, saliendo de eso, sí, le seguimos. Porque los Zapara también, todas estas tribus y comunidades también es un tema de conversación. Sí, eso también es otro mundo. En realidad, la Amazonía, no solo la ecuatoriana, sino la Amazonía en general, es otro mundo y muchas veces, y creo que mejor dicho, nunca vamos a encontrar el término ideal para describir, porque no somos de ahí, no vivimos ahí, pero el hecho de entender esa realidad hace que cambiemos muchas de las prácticas que hoy por hoy tenemos. Sí. Buenísimo, Paco, te agradezco por tu tiempo. Estuvo bastante buena la charla. A la gente que llegó hasta acá, nuevamente gracias por el aguante. Y nada, nos vemos la otra semana en otro episodio más. Y bye.